Hola, mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña. Yo soy doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en España. También fui estudiante y saqué el título de abogado con mención sobresaliente aquí en el Perú. Ahora soy magistrado y he sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, pero ante todo he sido profesor en muchos países del mundo y conferencista. Hablamos de roles políticos, sociales, un tribunal constitucional. Básicamente estamos hablando de cuatro cosas. Un rol que llamaríamos pacificador. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que muchas veces se desenvuelve en un contexto de conflicto y es llamado a, en la aplicación, que se diría concretización de la Constitución, buscar una solución jurídica para conflictos sociales, políticos, económicos, algunos de ellos de gran envergadura. La segunda función de un tribunal constitucional es una función que podríamos considerar como ordenadora. En realidad, muchas veces perdemos de vista que en el Estado constitucional la clave es tener una lógica de poder limitado. Nadie puede tener todo el poder, y sobre todo el poder político, el poder de tomar las decisiones más importantes dentro del país. Por eso preocupan fenómenos cuando un gobierno toma la mayoría o un congreso toma la mayoría y si a un tribunal le es esquivo, tratan de desprenderse de algún tribunal constitucional o de una sala constitucional, como parece ha ocurrido lamentablemente hace muy poquito en El Salvador. Entonces, la idea de un tribunal es poner orden, señalar, oiga, sus competencias dentro del Estado constitucional son estas. El fiscal es para acusar y así proteger el principio de legalidad, establecer pautas para lo que se pueda hacer la acusación penal. El alcalde es para responsabilizarse el gobierno del municipio, el gobierno regional, el gobernante regional, el gobernador regional, para poder encargarse de precisamente tomar las decisiones más importantes en su región, y etcétera, etcétera. Luego podemos hablar de un importante rol de todo tribunal constitucional como un rol mediador. Y esto lo estamos viendo en muchos países y en el Perú muy a cada rato, ¿no? Entonces, cuando algo no nos parece favorable, sobre todo en la clase política y en algunos sectores económicos, dicen, es inconstitucional y vamos a ir al tribunal. Esto no solo ocurre en el Perú. En el caso norteamericano hay elecciones que se han resuelto precisamente por el dictamen de la Corte Suprema Federal, que es la que hace las veces del trabajo del Tribunal Constitucional. Estoy hablando del caso de Bush versus Gore, donde por problemas de la cartilla de votación, un grupo, una gente cree que solamente hay dos candidatos en Estados Unidos y hay 5 o 6 siempre. Un grupo minoritario aparece con una votación muy alta y en realidad todo induce a pensar que lo estaban votando por Gore, pero esa decisión de poder hacer una reevaluación de una situación tan delicada se le plantea al Tribunal Constitucional. Como en el caso peruano, el plantearle situaciones como si la disolución del Congreso que se hizo o la vacancia del expresidente Vizcarra que se hizo eran constitucionales o no. O sea, a ese nivel llega esta función mediadora, ¿no? Entonces somos como el árbitro de este tipo de, poniendo en términos deportivos, de partidos.
Y la última función de todo tribunal constitucional es una función integradora que encierra varias lógicas dentro de sí. Primero, el tribunal con sus respuestas debe buscar cohesión social, debe buscar la mayor cercanía de todas las personas independientemente de sus diferencias, porque hay cuestiones que importan de respuesta, importan al Estado, independientemente que yo piense como el grupo verde, el azul o el negro. Entonces, frente a eso, lo que va a buscar el tribunal es que haya por lo menos acuerdos básicos mínimos en los cuales todos lleguemos a cierto consenso y lo sostengamos ese compromiso en el tiempo. Aquí también se va a hablar de inclusión social y esto es muy importante en un país como el Perú. En un libro reciente que he publicado se muestra con estadísticas cómo a los peruanos en un 53% de su población considera que el resto de peruanos es racista. Y ahí no nos quedamos. El 57% considera que se tiene actitudes racistas con la población de la selva y el 60% con los afroperuanos. Entonces, lo que debe buscar un tribunal constitucional son soluciones que no sirvan solamente para el grupo A y el grupo B y nos olvidemos de los demás, sino soluciones que puedan ser aplicables a todos por encima de algún matiz de raza, de credo, de etnia, entonces, o de cualquier otra consideración. En esta integración también está la idea de una prevención de conflictos. A veces el Tribunal Constitucional ha tenido que salir a la batalla a pronunciarse sobre algunos temas precisamente para evitar que después haya situaciones sociales, políticas, económicas incontrolables. Entonces, preferible encauzar el posible conflicto o la situación ya enardecida por canales jurídico-constitucionales que llegara a un enfrentamiento donde puede estar en juego la vida, la integridad de muchas personas. Y entonces, y en esa lógica no solamente nos preocupamos del conflicto antes, sino nos preocupamos del conflicto después. Entonces, dentro de este rol integrador hay una preocupación de reconciliación. Entonces, las cosas a veces llevan a conflictos que son inevitables, pero el tratamiento de lo que viene después no puede significar dejar el conflicto abierto por siempre. Tiene que haber un esfuerzo. Y ese esfuerzo en términos jurídicos, porque esos términos son los que nos desenvolvemos, le corresponde a un tribunal constitucional. Cuando hay una situación de conflicto no, que haya pasado, pero ha dejado sus heridas, ha dejado sus distancias, entonces el llamado a una reconciliación o buscar una reconciliación dentro de parámetros jurídicos es un tribunal constitucional. En estas situaciones, rol pacificador, rol ordenador, rol mediador, rol integrador con sus matices, cohesión, inclusión, prevención, reconciliación, es que creo que podríamos resumir los roles políticos y sociales que tiene que cumplir todo tribunal constitucional, por lo menos en la actualidad. Los derechos y la limitación de los abusos del poder reclaman que el juez constitucional no puede ser el juez de un modelo dispositivo que esperen que las partes le alcancen las cosas. El juez constitucional puede y debe tratar de incorporar los mayores elementos de juicio para resolver. Nosotros como Tribunal Constitucional
en algún caso de un chico de 27 años, en el cual estaba alegándose su problema de salud y acusaciones graves de su madre a su padre. Entonces, esta persona, lo cierto es que se decía que estaba encerrado, privado de libertad, en un espacio de 10 metros cuadrados. Y nosotros fuimos a ver el sitio, que era un sitio, no era un sitio en una casita en la ciudad, era un sitio en la campiña de Arequipa. Y entonces, en un caso que no se ha resuelto todavía, yo mismo, habilitado por el Pleno del Tribunal, he mirado si es cierto la situación que se dice de la existencia de un muro, que algunos le llaman el muro de la vergüenza, que divide dos distritos de la ciudad de Lima. Y entonces, el juez es el director del proceso, no el dictador, el director del proceso. Entonces tiene que tomar todas las acciones de impulso procesal que sean necesarias y acumular toda la información que sea necesaria para resolver. Pero antes de terminar, hay que distinguir entre el activismo y el hiperactivismo. Y esto va de la mano mucho con los límites. El juez constitucional, por cuestión que veremos después, se debe a una constitución, tiene los límites propios a los que tiene cualquier autoridad y tiene límites vinculados a la naturaleza jurisdiccional de su labor. Entonces, debe hacer una labor dinámica en la protección de los derechos y en la limitación del poder, pero no puede creer que le toca. Entonces, como dice alguna sentencia lamentablemente equivocada de una composición anterior de un tribunal nuestro, promovida por un magistrado que había intentado ser parte del proceso constituyente del 93 sin éxito, no puede decirse que somos el comisionado del poder constituyente en funciones. No, señor. Somos un poder constituido que lo que tiene es la obligación de asegurar una interpretación conforme a la Constitución. Y ahí llega nuestra cosa. Pero ahora, para asegurar esa interpretación conforme, tenemos que hacer los máximos esfuerzos posibles. Pero no podemos inventarnos competencias que no nos corresponden. Un ejemplo, nosotros interpretamos una constitución convencionalizada. Podemos añadir valores en nuestro razonamiento que no estén ni en esa constitución, ni en esa convencionalización de nuestra constitución. No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque eso a tal caso es labor del poder constituyente y nosotros somos poder constituido. Por eso, activistas, pero no hiperactivistas. Activistas dentro de la lógica del poder limitado, que es lo que se le pide a cualquier institución dentro de un Estado constitucional. Hay dos cuestiones que plantear como pasa con toda legitimidad. Hay siempre una discusión sobre la legitimidad de origen y una discusión sobre la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen la da precisamente un sistema prístino, incuestionable, de la elección de quienes sean miembros de un tribunal constitucional. Un miembro de un tribunal constitucional de entrada tiene que tener como parte de su hoja de vida, aparte de un lógico conocimiento de la materia, no estoy diciendo que todos sean constitucionalistas, pero obviamente alguna formación constitucional tienen que tener. Entonces, pero también independencia, pero también imparcialidad comprobada, pero también capacidad de decir no a las tentaciones de grupos económicos y políticos que en muchos países han buscado hacer de los magistrados y magistradas de los tribunales constitucionales operadores de sus propios intereses.
El Tribunal Constitucional no actúa por simpatías. El magistrado tiene un deber de, de no lealtad a quien lo nombró. Tiene un deber de lealtad a la Constitución que tiene que interpretar. Ese es su parámetro, ese es su límite, esa es la guía de su accionar. Entonces, en este sentido, entonces es importante tenerlo eso claro en la legitimidad de origen y en parte de la de ejercicio. Pero en la de ejercicio hay un elemento más que me gustaría resaltar. Las mejores sentencias de un tribunal son de aquellos tribunales constitucionales donde no se malentiende que el magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional es un señorón o señorona que está en un castillo arriba, lejos de la realidad y habla en difícil para ver si no le entienden y con eso entonces da una respuesta que no es una respuesta cabalmente entendida porque es difícil de comprender, o da una respuesta que precisamente no busca ser entendida para no comprometer a los magistrados en cuestión. El magistrado tiene que manejarse dentro de una dinámica dialógica. El magistrado tiene que abrir todas las posibilidades de recibir los insumos para construir la respuesta que tiene que construir. De allí la facilidad para, por ejemplo, dar la mayor legitimación postprocesal posible para la mejor respuesta de los casos. De allí la idea de audiencias, y no solo las audiencias de exposición de vista de la causa, sino las audiencias de deliberación de lo que se está discutiendo con una lógica pública. Entonces, de allí la necesidad de que los jueces puedan comentar, no adelantando opinión, cuáles son las posibilidades de lo que se puede hacer y sí, cuando ya está la sentencia, exponiéndose a la accountability, exponiéndose a la evaluación, señalar por qué algunos dijeron lo que dijeron y otros no. Con el respeto que esto corresponde, y me puede parecer que la votación de una colega, un colega esté absolutamente equivocado, pero obviamente tengo que guardar el respeto debido para saber decir que discrepo abierta y profundamente con algo, entonces sin necesidad de faltarle consideración a cualquier persona. Entonces, repito, la idea es clara, entonces el origen hay que ser muy cuidadosos. ¿Quién nombra y cómo nombra? ¿Cuál es el perfil de la persona que nombra? No se tiene que ser alguien independiente, imparcial, no sumiso, no proclive a jugar a ser agente político o agente económico de alguien, sino a rescatar su independencia, su imparcialidad, su capacidad de decir de no, lo que algunos dirían un deber de ingratitud con los que lo nombraron, y obviamente, aparte de estos elementos, ya en el propio ejercicio de la labor jurisdiccional, buscar allenar de si vamos a buscar aplicar la Constitución a la cual a todos debe regir, entonces, y hacerla concretizar, buscar encontrar el aporte de todas las voces que tengan algo que decir en el tema. Y entonces explicar a la ciudadanía sin adelantar opinión qué es de qué se está discutiendo para que nadie se haga falsas expectativas y entonces, llega el caso y se resuelve en 3 días. No, señor, hay plazos que se tienen que respetar. Y por último, tener entonces el valor de plantear las discusiones en audiencia, discusiones tanto viste la causa como sobre todo la de las deliberaciones, por lo menos en los casos
con mayor repercusión y entonces la valentía también de salir a explicar los votos que uno haya tenido y referirse a los votos de dos colegas si son votos discrepantes, aunque con esto, con el debido respeto, porque la discrepancia no nos da un supuesto derecho al insulto. Hay algunos autores que han hablado que el único límite real de un juez constitucional o una jueza constitucional es su propia capacidad de autocontrol. Yo respetuosamente discrepo de esto. Creo que no debemos perder la base que en todo Estado constitucional el poder es limitado. Siempre lo que se habla es de funciones, o sea, tareas que tenemos que hacer y competencias que tenemos que desempeñar. Y eso no escapa a la responsabilidad de un juez constitucional. Ahora, primero las competencias de un juez constitucional se marcan por un norte. El juez constitucional es más que un controlador, un intérprete vinculante de cierre dentro de sus ordenamientos jurídicos de la comprensión de una constitución, de lo que dice una constitución, de lo que se desprende de lo que dice una constitución y de lo que dice ya esa lectura convencionalizada de esa misma constitución. Nosotros no podemos inventar valores o elementos que no se desprenden del parámetro constitucional. Sí tenemos la posibilidad en algunos países como el Perú, donde hay una cláusula de derechos no numerados, es poder señalar, oiga, de lo que tenemos previsto en la Constitución, bien puede deducirse que hay este derecho, como hemos hecho hace muy poco frente a un terrible caso de abandono de un comedor popular en una ciudad del país, reconocer como derecho no enumerado en la Constitución, pero que se deduce de los diferentes convenios que hemos firmado como país, como Estado, perdón, el derecho a la alimentación. Porque finalmente la lógica de los derechos hoy tienen su sustento en la satisfacción de las necesidades humanas básicas de todos nosotros. Es más, me atrevería a decir que los derechos son expresores o expresiones de esas necesidades humanas básicas que tenemos que satisfacer. Vestido, comida, vivienda, etcétera. Y que según el desarrollo, no crecimiento, desarrollo, implica una evaluación cualitativa más importante de cada sociedad, van a haber elementos que van a tener que incluirse cada vez más en esta relación de necesidades humanas básicas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, de comunicarnos a pesar de estar con una lógica de pandemia, entonces se hace especialmente importante, entonces eh, para distinguir un elemento como una necesidad humana básica que antes de repente no lo hubiera sido tanto, el Internet. Hoy en día nos vemos con la familia, trabajamos de manera remota, hacemos conferencias, entrevistamos a personas, en fin, vemos hasta programas divertidos para algunos como el TikTok. Entonces nos acercamos a las bibliotecas que pueden estar a miles de kilómetros a través del uso del Internet. Hoy en día ha tenido que regalarse a niños en zonas rurales y de difícil acceso para la educación, tablets, para que puedan estudiar y puedan seguir el programa de los Aprendo en Casa y no perder un año, que van a ser 2, por lo menos, si es que esta pandemia se puede controlar a fin de año. Y si se puede controlar, yo no creo que vaya a desaparecer del todo. Va a convertirse de pandemia en endemia, o sea,
no en una enfermedad masiva, pero que puede tener manifestaciones en su momento. Entonces, creo que allí hay una situación clara. Hay una constitución que cumplir, entonces con sus valores, con sus derechos, con su forma de Estado, o sea, obviamente la lógica del espacio federal no se aplica en un Estado unitario descentralizado como el nuestro, con su sistema de gobierno, las soluciones de un esquema como el nuestro que parte del escenario presidencial, aunque toma formas parlamentarias en su mismo texto, no significa que nos hayamos convertido en un país parlamentario. Ahí tenemos un primer límite bastante claro. Un segundo límite es la calidad de autoridad que tiene un magistrado constitucional, un juez constitucional. Entonces, y toda autoridad, sea o no juez constitucional, tiene que respetar ciertos recaudos. El primero de ellos es una evaluación de racionalidad. El pronunciamiento y la actuación de una autoridad tiene que responder a parámetros lógicos en la situación. Entonces, no puede, por ejemplo, ir contra el principio de no contradicción. No puede decir que una persona va presa y no va presa en una misma resolución, por ejemplo. O no puede decir que alguien es propietario y no lo es en una misma resolución. Tiene que guardar una coherencia y consistencia lógica. Luego, otro elemento a tomar en cuenta si estamos hablando de restricciones para quien es autoridad en un estado limitado como el estado constitucional, está la razonabilidad. Porque a veces hay... Por ejemplo, hay cosas que pueden ser muy lógicas. Yo, si lo estructuro en un sistema de silogismo, puedo decir, Mariano tiene más de un metro 80. Dos, las personas de más de 1,80 m tienen que ser ajusticiadas mañana en la calle. Tres, la conclusión lógica ahí que sería que Mariano tendría que ser ajusticiado en la calle mañana por tener más de 1,80 m. Y esa construcción lógica encerraría una tremenda arbitrariedad, porque de por sí yo no creo que tengamos justificación alguna para privar a la vida de alguien. Y dos, parece absolutamente, aun si se cree que existe alguna justificación, una respuesta desproporcionada, insuficientemente justificada esta. Entonces, lo constitucional, para ser claros en este punto, siempre tiene que estar reñido con la proscripción de la arbitrariedad. Lo constitucional equivale a lo razonable, a aquello que entonces responde a parámetros donde se llega a una respuesta objetiva de manera debidamente sustentada y que sobre todo no sea un pretexto para que el quien tiene competencias abuse de estas y haga daño a aquellos con los cuales tenga algún tipo de animadversión o situación parecida. También el carácter de autoridad nos lleva a otro elemento que no nos debe escapar nunca, como limitación de cualquier autoridad, y también como limitación del juez constitucional. Estamos hablando aquí del deber de motivación. ¿Cómo cumplo la decisión de una autoridad si no la entiendo? O si no se hace entender la idea. O si me dice, por sus argumentos se resuelve. No, pues. Entonces, eso no va. Como tampoco va la lógica de una falta de justificación razonable, o sea, una falta de motivación. Si, por ejemplo, la decisión que tomamos sea una decisión impugnable, en el caso del Tribunal Constitucional, no en fuero interno,
pero sí en fuero internacional. Obviamente, ya no sería una resolución contra el tribunal, sino contra el Estado peruano, pero nosotros tenemos instituciones del sistema universal y del sistema regional interamericano de derechos humanos que pueden entrar a cuestionar decisiones nuestras e incluso sancionar al Perú porque un órgano importante dentro del país como el Tribunal Constitucional ha violado parámetros básicos de derechos que no solo están en la Constitución, sino que también están en estos documentos de protección de derechos humanos. Entonces, estamos hablando de racionalidad, de razonabilidad, estamos hablando de deber de motivación. Y para terminar este apartado, me permito hablar sobre corrección funcional. Las viejas señoras limeñas decían zapatero a tus zapatos. Esto es una manera muy gráfica de señalar que cada cual tiene que desempeñar la competencia que le toca sin invadir la competencia de los demás. Si yo tengo capacidad de detener porque soy policía, entonces no voy a detener al que no está en delito flagrante o al que no está con una orden judicial emitida por juez o jueza competente para hacerlo. Entonces, no a la uso de poder o no a la desviación del poder, que ya es, yo sí soy competente a tomar ciertas decisiones, pero me aprovecho y en vez de hacer un contratito que vaya por 10 millones, hago una negociación con alguna gente y el contratito va por 16 con 6 para mí. No. Entonces, los jueces constitucionales, como toda autoridad, tiene que hacer todo lo posible y comportarse con la mayor ética posible dentro de su margen de acción. Yo no soy legislador, yo no soy presidente, yo no soy alcalde, yo no soy fiscal, yo no soy policía. Puedo revisar las decisiones de buena parte de estos funcionarios que he mencionado porque esa es mi competencia, pero no puedo tomar la decisión por ellos. En algunos casos excepcionales, en un mientras tanto, yo podré cubrir omisiones del Ejecutivo y del Legislativo frente a graves problemas de violación de derechos fundamentales como se hace con las sentencias estructurales. Pero digamos que esta es la excepción a la regla. El juez está para resolver conflictos. Si el conflicto ha sido mal planteado, en función a el principio iura non vicuria o a su aplicación más concreta. Entonces, en el ámbito de la protección de los derechos, que es la suplencia de la queja deficiente, podré yo entrar a tallar, pero lo que yo no voy a poder es decir, si dos señores están discutiendo por la propiedad de un terreno, me parece que el puente que está a 100 kilómetros de allí tiene que construirse o reconstruirse. Solamente nosotros tenemos posibilidad de pronunciarnos sobre lo que se nos pone en conocimiento o sobre aquello que tiene directa conexidad con ese pronunciamiento. Y para cerrar los límites, digamos en términos más generales, hay características que son propias de todo juez o jueza constitucional, por el carácter de lo que significa lo constitucional. En primer lugar, el tipo de valoraciones que podemos hacer. Como bien diría Zagrebelsky, o una sabia sentencia sobre el caso de la huelga en el Tribunal Constitucional de España, entonces el juez no tiene consideraciones para resolver de calidad o de oportunidad. El juez no resuelve porque a mí me gusta, porque soy hincha de tal equipo, porque toda la vida le he votado a tal partido. No. El juez se tiene que despojar de todo eso porque el juez resuelve
en función al parámetro de una constitución o a tal caso de una constitución convencionalizada. Entonces, el a mí me gusta, el a mí me parece o yo creo no es un elemento para resolver en un juez constitucional. ¿Se tiene el derecho o no se tiene el derecho? ¿Se tiene la obligación o no se tiene la obligación? ¿Se ha generado una situación jurídica, por ejemplo, entonces, de ser padre, de ser hijo, de ser pariente, o no se ha generado esa relación jurídica? Situación jurídica, ¿se ha generado relación jurídica alguna entre las personas? Por ejemplo, parentesco, afinidad, o no se ha generado relación jurídica alguna. En ese parámetro es que nosotros nos desenvolvemos. El que quiera resolver como el que a mí me parece o yo creo o yo considero que, bueno, hay muchos canales de televisión que buscan gente que dé opiniones. Los magistrados hacemos sentencias y las sentencias no se hacen en base a especulaciones. Se hacen en función al cumplimiento de deberes, de derechos y de consideraciones creadas dentro del margen de una constitución. Segundo elemento a tomar en cuenta es la necesaria convencionalización del derecho. Hemos ido a un mundo donde los países soberanamente se han ido sometiendo a los preceptos de tratados que han firmado, y no solo sobre derechos humanos, pero sobre todo sobre derechos. Y estos tratados en algunos casos incluso tienen, para deliberar conflictos de comprensión de sus alcances, tienen tribunales. Y a estos escenarios hay que respetarlos. Es lo que se llama la lógica del control de convencionalidad, donde toda autoridad, según casos que ha resuelto la Corte Interamericana, entonces muy famosos los casos contra Uruguay, donde lo precisa, pero el control de convencionalidad surge con el caso Almoracita Arellano contra Chile. Entonces, la idea es, así como todo lo tenemos que interpretar en función no a nuestras creencias, gustos, preferencias personales, sino en función a la Constitución, todo lo tenemos que interpretar también en función al parámetro convencional. Sea porque ahí hay una sentencia de la Corte Interamericana, o sea porque el mismo texto del tratado llamado Convención Americana de Derechos Humanos nos obliga a esa situación. Lo que tendrá que hacer cada uno en sus espacios, eso lo dice muy bien el caso de trabajadores del Banco Central de la Reserva contra Perú, donde señala que esta obligación de control de convencionalidad cada cual lo hará en el marco de sus competencias. Eso no quiere decir que todo el mundo puede aplicar control difuso mañana y que el alcalde dice eso es inconvencional y por eso no lo aplico. No. Los que tienen competencias de pronunciarse su aplicabilidad de una norma, en el caso peruano, tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales, son los que podrán inaplicar una norma si ya no es posible hacer el empate de esta situación con el criterio convencionalmente establecido. Y todo el resto, todo el resto que tenga autoridad, lo que va a tener que es no solamente guiarse de lo que dice la Constitución, sino guiarse de todo el parámetro convencional suscrito por el Perú, e incluso aún más, guiarse también del cumplimiento de aquello que llamamos normas de jus cogens, normas que son costumbre internacional, que son parámetros de interpretación de orden público internacional, que no podemos desconocer.
Otro elemento de límite al juez constitucional que es importante tener presente es el de las especialidades sobre lo que se va a tocar. El juez constitucional puede, o la jueza constitucional pueden ser personas muy preparadas en muchas cosas, pero obviamente no son expertos en todo. Y así como pasa en la judicatura ordinaria, vamos a necesitar conocimientos, saberes que no son de nuestras disciplinas jurídicas, sino de otras disciplinas. O sea, para resolver un caso en el cual tiene que ver, por ejemplo, por mencionar dos temas, la genética o la informática, no se resuelve en función a mi capricho. Tenemos que buscar gente experta en estas materias que nos explique hasta dónde llega la comprensión de ciertos temas y en función de eso vamos a resolver. Eso es otro límite a tomar en cuenta. Y el último límite que me gustaría hacer referencia del límite propiamente a la labor jurisdiccional de un tribunal constitucional viene vinculado con la naturaleza de los casos. Dworkin, que revolucionó en su momento toda la discusión de la filosofía, o más bien dicho, de la filosofía cercana a los derechos y al derecho, señalaba que el derecho en realidad tenía una dinámica tal que dentro del mismo derecho yo podía encontrar la respuesta correcta a cualquier problema. Con todo respeto, no comparto esa posición. Creo que la realidad siempre es más rica que el derecho y que todos los días ocurren situaciones o aparecen acontecimientos que nos llevan a contextos que no tienen una respuesta que es 2 más 2, 4. Hay casos que son casos difíciles y como diría el destacado filósofo español, Manuel Atienza, hay casos que son incluso casos trágicos, donde lo que está en discusión es dónde ocasionamos menor perjuicio a la sociedad y al entorno involucrado con nuestra respuesta. El ejemplo típico que yo pongo en estos casos es el ejemplo del aborto terapéutico. Si un juez constitucional tiene que decidir o no por conceder un aborto terapéutico, entonces, ¿sabe qué? No va a poder atender a dos partes, porque esta indicación involucra o que sobrevive la madre o que sobrevive el que está por venir. Entonces, allí el juez lamentablemente está atado por un dato de la realidad que no puede revertir, es obviamente un caso trágico y tendrá que responder por lo que sea lo menos dañino para el entorno en el cual se presenta esta situación y lo menos dañino para la sociedad en conjunto donde se presenta esta situación. Esto como algunas ideas de límites a la labor de un juez constitucional. En primer lugar, es entender de una buena vez que el sustento de los derechos, que es lo que buscamos todos, es precisamente la atención de los sectores vulnerables. Y es demostrado. Segundo, que hay técnicas que no debemos perder de vista para abordar estos temas. Si ya hemos encontrado una respuesta adecuada, correcta, a poder enfrentar algunos de los aspectos de la pandemia, hay una salida de carácter más bien procesal que hemos aplicado los tribunales constitucionales en todo el mundo y entre ellos el peruano, el estado de cosas inconstitucional. La declaración de una situación que de tanto estar en problemas se llega a una declaración de estado de cosas inconstitucional que permite que con ese reconocimiento no tengamos que iniciar cientos o miles de procesos, sino que en ejecución de lo resuelto podamos ir
a la salida ya dada por el tribunal para facilitar la protección de los derechos. Y no solo de las personas que tienen pandemia, sino de otros enfermos que se encuentran también y enfermas seriamente comprometidos con el asunto de la pandemia porque no hay espacio para su atención. Otro tema importante es el del control de las políticas públicas. A ver, ¿cómo se está haciendo el tema de vacunas? ¿Cómo se hizo en su momento el tema de las pruebas? ¿Cómo se hace el tema del oxígeno? ¿Cómo se maneja el tema de las cámaras UCI? Todo eso es desarrollo de políticas públicas que a un tribunal constitucional hoy le toca evaluar y pronunciarse. Y además, cuando ya se ha evaluado la política pública y se descubre que hay una gran omisión de protección de derechos fundamentales no cubierta, sea por el gobierno o por otro órgano estatal, el Tribunal Constitucional tiene la polémica, pero siempre útil la alternativa a recurrir a sentencias estructurales. Mientras tanto, las decisiones no son tomadas por la entidad correspondiente, es el Tribunal Constitucional quien da parámetros para ver cómo se regulan estos temas. Son escenarios difíciles, pero frente a situaciones complejas, el Tribunal Constitucional peruano o de cualquier parte no puede ni debe de dejar de usar los instrumentos para asegurar la protección de nuestras necesidades básicas y con ello asegurar que cada cual pueda alcanzar el desarrollo del proyecto de vida que tenga previsto y no tener estos casos lamentables de gente que muere o sufre realmente las situaciones vejatorias en las calles esperando atención por la enfermedad del COVID o por otras enfermedades que en mérito al COVID no se están pudiendo atender. Lo que nos ha pasado con la pandemia ha cambiado muchas cosas. Va a revolucionar sin duda la manera de entender la realización de actividades como la salud, la educación. Va a cambiar nuestras maneras de comunicación. Las nuevas tecnologías van a tener una presencia más directa. Puede traer esto enormes beneficios, puede traer también perjuicios. Entonces, hay actividades que van a tener que replantearse: el dictado de una clase, el ir a una función de teatro, pero independientemente de cualquiera de estas consideraciones, lo que no se debe perder de vista es en lo que hemos avanzado. Ya no estamos en una sociedad donde el postulado es el más fuerte o la más fuerte gana. Estamos en una sociedad donde lo que importa es precisamente las consideraciones jurídico-constitucionales para determinar quién tiene la razón y quién no la tiene. Ya no estamos en una sociedad donde solamente importan los tribunales y jueces constitucionales o jueces de altas cortes que hagan las veces del trabajo de un juez constitucional para definir hasta acá llega el poderoso, hasta acá llega y hasta aquí llegan los límites del poder. Hoy en día la preocupación ya no es ni siquiera solamente por el reconocimiento de hechos, es por la exigencia de la posibilidad que cada uno de nosotros como personas podamos satisfacer nuestras necesidades básicas y que esto condiciones no de crecimiento, que es creo el problema que han tenido muchos países, de desarrollo. Cuando hablo de desarrollo estoy hablando de una preocupación más integral por crear condiciones y garantizar condiciones que permitan a cada uno de nosotros y nosotras
satisfacer nuestros diferentes proyectos de vida. El crecimiento es bueno, pero si no hay una redistribución del crecimiento, vamos a tener, como lamentablemente pasa en muchos países latinoamericanos, sectores inmensamente ricos y sectores en una situación absolutamente paupérrima, que nos debería confrontar directamente, sobre todo para quienes estamos siendo formados para la protección del derecho y los derechos. En este contexto de una búsqueda de determinar cuáles son las labores de los jueces constitucionales y sobre todo cuál es su posicionamiento en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, felicito muy sinceramente al Taller de Derecho Constitucional de la Universidad de San Marcos, a IUS 360 y a Politay por hacer este valioso trabajo. Espero que en lo que me toca, lo que haya tenido que decir, sea de utilidad para poder pensar o repensar estos temas en un tiempo donde superar las dificultades que tenemos nos va a obligar a tomar decisiones muy firmes en ciertos asuntos y más bien muy comprensibles y flexibles en otros. Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio y la mejor de las suertes